Bien, muy buenos días. Vamos a plantear en esta primera sesión de la mañana un aspecto que es importante en el propio contexto del foro y que tiene que ver con este triángulo de política, dinero y poder desde una perspectiva, si ustedes me lo permiten, más ética. A veces los politólogos tendemos a pensar, sobre todo desde el momento, diríamos, fundacional de nuestra disciplina, como fue la obra de Maquiavelo, que la ética estaba arrinconada digamos, en una especie de trastero frente a las pulsiones de la ambición por el propio poder y el mantenerse en el poder. Bien, es cierto que no hay que olvidar que la posición de Maquiavelo fue una posición claramente instrumental en el sentido de servir a un determinado príncipe que quería desligarse de un poder, si se quiere, no solo extraterritorial, sino de fuerte componente simbólico como era el poder de los estados papales. De alguna manera, entonces, el componente no ético de la propuesta de Maquiavelo era un componente más bien, ya digo, instrumental. No hay que dar muchas vueltas a la teoría política para recordar el importante trabajo de Hannah Arendt, que reivindica precisamente un papel de la ética en un espacio público, ¿no? En el espacio público que por definición se mueve la política. El espacio público es el espacio que componemos todos, ¿no? Bueno, un poco este será el hilo conductor propuesto para esta mañana y para ello me acompañan, de acuerdo a lo que sí que estaba en el programa, don Horacio Boneo, quien será el que tome la palabra en primer lugar, que es académico argentino, que tiene una amplia experiencia en cuestiones electorales y en cuestiones de observación electoral con Naciones Unidas, tanto en Haití como en El Salvador, y que también colabora asiduamente con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA International, y en la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. En segundo lugar, tomará la palabra don Carlos Mesa, quien ya ha intervenido en otra sesión de este foro, que como ustedes conocen, les recuerdo, fue presidente constitucional de Bolivia, es académico, es persona vinculada a los medios de comunicación, también es historiador y ahora mismo desempeña una actividad muy importante en una recién fundada fundación en su país para cuestiones ligadas a derechos humanos, transparencia y demás. Bien, sin más, vamos a tener dos intervenciones, ya digo, de unos 10 minutos. Seguirán las preguntas e intentaré hacer de moderador y de canalizador de sus inquietudes. Don Horacio, tiene la palabra. Gracias. Quisiera comenzar con un pedido de disculpas. El volcán Popocatépetl, que impidió la llegada de Pinto Dushinski, me forzó en alguna forma a improvisar en vez de limitarme a comentar sobre el trabajo que hubiera presentado Pinto Dushinski. Por eso les pido disculpas de antemano por lo algo primitivo de los comentarios que voy a hacer. Pero lo que quisiera hacer es, siguiendo la línea que señalaba recién el doctor Alcántara, es hacer algunas reflexiones sobre moral en general y sobre moralidad política en particular. Y utilizo el término moralidad política en un sentido algo laxo, esencialmente para definir la existencia de ciertos patrones morales de comportamiento que son aceptados y practicados por los contendientes en un proceso electoral, o en otros términos, la existencia de ciertos límites éticos que ninguno de los contendientes traspasa.
sin necesidad inclusive de que haya un acuerdo formal al respecto. Al hablar de moralidad política, quisiera tal vez empezar por un par de ejemplos que he ido, digamos, viviendo a lo largo de los años, por los ejemplos buenos. Yo a mediados de la década del 90 estaba en Suecia trabajando y en ese entonces se produjo un escándalo político que se llamó el affaire Toblerone, que esencialmente consistió en lo siguiente. La viceprimer ministra sueca, Mona Sahlin, que era claramente le iba a ser la sucesora, la futura primer ministro sueca después que Ingvar Carlsson se fuera, era una mujer joven, gastaba y llegaba fácilmente al límite de su tarjeta de crédito y durante ciertos periodos estuvo utilizando su tarjeta de crédito gubernamental para hacer compras personales, como una especie de adelanto de sueldo, que luego al llegar a fin de mes y cobrar su sueldo reponía y pagaba. Este pequeño hecho relativamente fue descubierto por uno de los periódicos y se hizo público. A consecuencia de este hecho, una futura primer ministra, la que iba a ser la primer mujer probablemente primer ministra de Suecia, debió abandonar la vida política por alrededor de 3-4 años. Luego volvió y la continuó, pero en su momento debió retirarse por este tipo de incidente. Y esto es para dar un ejemplo del tipo de nivel de moralidad política que existe en una determinada sociedad y que permite, digamos, que suceda esto. En otros países nadie hubiera ni mosqueado, como dicen en mi país, por esto. Otro caso interesante es el de Uruguay. Uruguay es un país donde en términos de financiación política no existe ningún límite, ni ninguna reglamentación, ni ninguna... Puede contribuir quien quiera, por los montos que quiera. No hay ninguna regla. No estoy totalmente seguro que esto sea así al día de la fecha, pero hasta hace unos pocos meses esa era la situación. A pesar de esa capacidad en la que cualquiera, narcotraficantes, criminales, etcétera, pueden aportar legalmente a las campañas de los partidos, la sociedad uruguaya y su sistema político es un sistema altamente moral y altamente ético, y esa posibilidad de hacer cosas que están permitidas no se utiliza en absoluto. Luego de discutir el caso de dos casos de definiría como de alta moralidad política, déjeme pasar a otro caso que es el caso de Estados Unidos, donde tiene algún interés, porque esencialmente la sociedad americana en su promedio, no quiero decir que no haya excepciones, es una sociedad altamente moral, de una moral puritana, donde hay cierto tipo de cosas aceptables en una sociedad latina que no son aceptables en esa sociedad de raíz puritana. Hay una vieja historia que yo creo que le enseñan en el colegio a todos los niños sobre George Washington, que cuando tenía 6 años alguien le regaló una pequeña hacha. Entonces salió a jugar en la granja de su padre y a hachar distintos árboles, y entre ellos le dio unos hachazos a un cerezo que acababa de plantar su padre. Al poco tiempo, el cerezo se murió y el padre, algo furioso, le pregunta a la gente de la casa quién había dañado su cerezo. Y según cuenta la historia, George Washington dijo: he sido yo, padre, no puedo mentir. Esa actitud frente a la mentira es una característica bastante generalizada de la sociedad americana. Yo creo que
mucho más que en nuestras sociedades, la mentira está mal vista. Y es por ello que el primer ejemplo que voy a utilizar para describir las diferencias con la moralidad política es lo que creo que es un claro ejemplo de lo que podríamos llamar una mentira, muy reciente. En la campaña de uno de los candidatos, de Mitt Romney, hace referencia a una frase que habría pronunciado Obama en 2008, que es exactamente: no sigamos hablando de la economía porque vamos a perder. Y en el contexto de un aviso muy agresivo sale la voz de Obama diciendo eso con carteles que dicen desempleo, crisis hipotecaria, etcétera, etcétera. Ahora, la cita original era la siguiente. Obama había dicho, citando a un asistente de la campaña de McCain, y diciendo específicamente, estoy citando, y utilizo esa frase. Al eliminar eso, en el contexto del aviso parece como si fuera una frase originalmente usada por él. No es sacar algo de contexto, eso es directamente incluir algo que es falso en un aviso político y hacerlo, digamos, conscientemente, no es otra cosa que una mentira. En ese sentido, mi impresión es que la moralidad política americana ha cruzado otro umbral. Y en términos de moralidad política, si uno observa históricamente, hay una serie de umbrales que se van cruzando a lo largo del tiempo. Empezando por Nixon. Hay acá algunas citas de su época. La política no se trata de unir a las personas, sino de dividirlas y obtener el 51%. Las reglas básicas son atacar, 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 nunca defender, no admitir nada, negar todo, contraatacar. Eso que en el momento en que lo introdujo Nixon, ese estilo de campaña era algo inusual, es la forma usual de hacer campaña hoy en Estados Unidos. Pero no son solo los republicanos, los demócratas. En 1981, el presidente del comité de campaña creó una jerarquía de clubes, el Speakers Club, el Chairman's Club, en los cuales, de acuerdo a la cantidad de dinero que ponían los aportantes, tenían acceso a distintos niveles en los comités que discuten los temas en el Senado, que es una parte clave del proceso legislativo. En otras palabras, básicamente ese sistema de clubes era una forma de vender acceso a los comités del Congreso a un precio fijado de antemano. Y la historia sigue así. Más o menos en esa misma época, esta vez del lado de los republicanos, se introdujo una enmienda aparentemente neutra que permitía dar dinero para poner carteles en los jardines, comprar buttons, financiar las campañas de puerta a puerta, todo ese tipo de actividades que parecía realmente intrascendentes, un gasto menor de campaña. Pero esa fue la puerta que se abrió para lo que se llama soft money, que en unos pocos años después llegó a 250 millones. En otras palabras, lo que quiero decir es que esencialmente el monto del financiamiento político tiene una importancia significativa. Pero creo que los montos en un contexto en el cual la moralidad política es alta no importan tanto. Yo no creo que haya mucho de malo que haya diferencias de campaña en el nivel de financiación de... Ya estoy terminando. En el nivel de financiación de una campaña que es positiva, en el que cada uno de los contendientes tiende a exponer sus propuestas. Es mucho peor
un monto mucho menor de dinero, en el que el dinero es totalmente utilizado en ataques negativos y que es obtenido en formas similares a las que he describido. En otras palabras, el tema de la moralidad política es un complemento importante que debe agregarse al análisis de los montos y los controles de la financiación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Boneo. Tiene la palabra ahora doctor Carlos Mesa. Comenzaré por subrayar algo que me parece básico. Estamos haciendo una visión de análisis crítico de un sistema que, en mi opinión, no se puede poner en cuestión como sistema, que es la democracia. Lo que sí hay que hacer es que la democracia funcione adecuadamente, porque como hacemos críticas tan duras contra el sistema democrático y la forma en que funciona, la corrupción, la falta de ética, de pronto uno comienza a preguntarse, o puede generarse la peligrosa pregunta de si el sistema como tal, como concepto, es cuestionable. En mi opinión particular, lo obvio, es el mejor sistema que tenemos para funcionar políticamente hablando. Dicho lo cual, algunos criterios que son bastante socorridos. La política no es el arte de la ética, y si tú pretendes gobernar basado en la moral como tu elemento central, fracasarás porque confundirás una cosa con la otra. Segunda premisa de un gran cinismo. Las dos cosas que un político tiene que hacer, y nada más que eso, son conseguir el poder y, una vez que ha conseguido el poder, quedarse en el poder. Sobre esa premisa tan brutal es que se plantea la siguiente consecuencia, que tiene que ver con dos elementos. Uno, el hecho de marcar la lógica de la cuestión de Estado como justificación para todo aquello que tú te ves obligado a hacer de manera irregular en función de una premisa mayor. El bien mayor justifica que yo haga ciertas cosas que son cuestionables, que son éticamente objetables, que son francamente corruptas, porque lo que estoy buscando al hacer esto es el bien mayor de la sociedad. ¿Cuál es la línea que delimita esto? Y si ustedes analizan a las grandes figuras políticas de la historia, difícilmente encontrarán una sola, hablando de grandes figuras de la democracia mundial, que no haya cometido alguna vez esta transgresión o este uso de la idea de que hay una razón de Estado que lo justifica todo, que puede establecer también una línea extremadamente dramática en el ámbito de los derechos humanos. El elemento de la realidad como la única verdad en política, y estoy utilizando frases de políticos muy conocidos, marca también este camino hacia la transgresión de las líneas que uno puede seguir y que uno puede avanzar en política. Esto te plantea varias preguntas de fondo que tienen respuestas teóricamente correctas. La primera es, ¿quién te controla? Y en ese sentido, la democracia ha inventado un conjunto de instrumentos de moderación del poder. La idea de los poderes separados e independientes entre sí es la lógica de terminar con la discrecionalidad del poder total concentrado en una persona o en un solo poder, el ejecutivo, el rey, el presidente, el mandamás. Este es un factor básico que no necesariamente funciona de manera equilibrada en nuestras democracias. Muchas de nuestras democracias, América Latina, están basadas en la legitimidad de origen en el voto, pero no la legitimidad de ejercicio en la práctica, ni la legitimidad de los objetivos democráticos para los que una persona, un partido, un equipo fueron elegidos. Legitimidad de origen en el voto distorsionada por una acción de discrecionalidad de uso del poder, copamiento de los poderes que te hacen el balance y que te fiscalizan, y a través de ello el desarrollo de una lógica perversa en el ejercicio del poder.
El otro elemento obvio, el poder total corrompe totalmente, tiene que ver precisamente con la lógica de que la idea de corrupción no es solamente la idea de el dinero mal utilizado, el robo, el tráfico de influencias, es el envilecimiento de un programa político que es una forma de corrupción. Es una forma de corrupción de aquello que propusiste para llevar adelante en el ejercicio del poder y que luego no haces, que traicionaste en la medida en que tu discurso político no tiene nada que ver con tu acción política. El envilecimiento pasa también por el envilecimiento de aquellos a los que primero sedujiste y después compraste. La seducción por la vía del voto y la compra por la vía del prebendalismo, el tráfico de influencias, la compra de conciencias, tanto desde el punto de vista de bienes específicos en dinero contante y sonante, como en privilegios que te permiten acciones que tienen ventajas sobre los demás. El tráfico de influencias, el contar con información privilegiada, forma parte de una estructura que se ha enquistado en el ejercicio del mando y que se convierte en una suerte de rutina que parece natural, siempre bajo el amparo de la razón de Estado, la razón superior, el bien mayor que tengo que proteger. Creo que estos son elementos que contrastan con algo muy importante. No podrás tener una fiscalización adecuada de un poder discrecional y un poder por el poder mismo si en la construcción de los valores de la sociedad en la que esto se desarrolla tienes fallas muy graves. Si no has construido la idea de ciudadanía, si no has construido la idea de la responsabilidad compartida, que tú eres parte de una comunidad a la que te debes, y que tu responsabilidad no termina en la puerta de tu casa, sino que se extiende al conjunto de las acciones que haces dentro de esa sociedad, estás planteando simplemente una transferencia de responsabilidades. Es muy típico en América Latina que los políticos son los malos de la película. Probablemente es verdad, los políticos somos los malos de la película, pero la sociedad que los ha puesto donde están está tan, digamos, permeada por valores alterados, por una falta de convicciones en lo que es la vida democrática, ya no en un sentido político grande, sino en el sentido político pequeño, la vida con minúsculas del día a día. Una sociedad que vive transgrediendo la luz roja, no usando el cinturón de seguridad, coimeando al policía, la mordida que llamarían ustedes en México, difícilmente puede tener una categoría moral para juzgar a quien gobierna. Otro elemento que me parece fundamental para el tema de la corrupción: la sociedad critica a la política, que es parte de la estructura de esa propia sociedad, a partir de un gran paraguas verdadero pero peligroso: la pobreza. La pobreza es un argumento que te dice por qué debo pagar impuestos si apenas gano una miseria, por qué yo siempre tengo que cargar el peso más fuerte, lo cual es rigurosamente cierto, y es rigurosamente cierto que el poder acaba destruyendo desde arriba a quienes son más pobres y son quienes cargan el peso más fuerte de la sociedad. Pero a veces la pobreza convertida en virtud es una suerte de disfraz de una falta de responsabilidad compartida en la construcción de valores sociales que definen una lucha objetiva contra la corrupción. Termino con una reflexión sobre el tema de la construcción de un político y de los caminos electorales. La lucha electoral, el único objetivo es ganar la elección. La guerra sucia en una elección es parte intrínseca de cualquier proceso político aquí, en Suecia y en Estados Unidos probablemente. Si ustedes pudieran ver la acción política detrás de la escena, si ustedes pudieran encontrarse con los políticos que están preparando la campaña, se morirían del estremecimiento de las barbaridades que se dicen y se planifican para destruir a los rivales sin el menor escrúpulo y sin el menor criterio de lo que podríamos definir como valores morales. Si eso es parte de la construcción de una campaña que es matar o morir, y si la lógica es la consecución del poder para intentar permanecer en él, el problema de la definición de largo aliento de la ética en política debe reflexionarse. Termino. Probablemente la política no es el arte de la ética, pero seguramente si la ética no tiene una base fundamental en la construcción de la acción política, acabaremos teniendo la dictadura de la inmoralidad del poder por el poder mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Mesa. Yo creo que es un buen momento para también volver a hacer un reconocimiento y un recuerdo a nuestro maestro Guillermo O'Donnell, quien ya Dante Caputo se refirió a su trabajo y a su liderazgo intelectual en la inauguración, porque me venía a la memoria uno de los primeros trabajos académicos de Guillermo, que era un trabajo que publicó en portugués, y la traducción era más o menos «Usted no sabe con quién está hablando». Y era un pequeño trabajo, casi diríamos, de microsociología, y que está en las bases de lo que luego el profesor O'Donnell desarrolló en su concepto de democracia delegativa y sobre todo en los trabajos sobre responsabilidad o accountability horizontal, ¿no? Porque el papel de la sociedad, el papel de la moral en la sociedad y de la imbricación de la moral que hay colectiva en una determinada comunidad es en gran parte la moral que va a reproducir la clase dirigente, o si quieren ustedes, la clase política. Y en ese sentido yo me preguntaba y pregunto a mis compañeros de sesión si recuperar la idea weberiana de la ética de la responsabilidad, ¿no?, en un escenario de política más profesionalizada podría abrir algún tipo de esperanza, digamos, a este contencioso intelectual que tenemos. Hay tres intervenciones o tres preguntas o comentarios de la audiencia que me voy a permitir leer muy rápidamente. La primera dice: ustedes, señores ponentes del panel, como extranjeros que son, quizás desconozcan una frase tristemente célebre de un funcionario de alto rango en nuestro país, Carlos Jan González, que dijo: político pobre, pobre político. Sin comentarios. La segunda es: ¿ustedes creen que en América Latina los políticos cuentan con la moralidad política de, lealtad a la Constitución y responsabilidad para el cargo y virtud y justicia? Y finalmente es una pregunta ya más directamente dirigida al doctor Mesa, que dice lo siguiente: en la lógica de la división de poderes y democracia, ¿cuál es el papel del poder plurinacional que actualmente existe en Bolivia? Tiene la palabra. Bueno, pues en alguna forma tratar de reflexionar cuáles son las tendencias. A lo largo de años, yo empecé a trabajar en política cuando era presidente el doctor Ilia. Tal vez sea un buen ejemplo para los que conocen la historia argentina de alguien absoluta y profundamente moral. Y a lo largo de todos esos años he visto una degradación constante de la ética y de la moralidad política. La he visto en mi país, la he visto en algunos otros. En otros, los ejemplos que he mencionado, no tanto. Es decir, no tengo la menor duda de que en Suecia y en Uruguay hay aspectos negativos y discusiones como las que describía el doctor Mesa detrás de las bambalinas, pero ciertamente el nivel promedio de la moralidad del sistema público es mucho mayor que el de los ejemplos negativos que mencionaba. Yo lamentablemente no tengo una visión muy positiva. Cada vez las campañas se hacen más negativas, cada vez el agravio es más utilizado. Eso no hace bien en general al sistema político. Supongo, y la esperanza es que en algún momento surja una reacción y de que el tema de la recuperación de la ética y de la moralidad política, del cumplimiento de las promesas y de todas esas cosas vuelva a ser importante y algún político tenga la capacidad de
de utilizarlo, aprovecharlo e implementarlo en la práctica. Pero son solo esperanzas y ya no tengo edad para esperar tanto. Gracias. Recuerdo un chiste a propósito del tema que mencionaba Manuel. Un senador de un país está haciendo cola en una línea aérea esperando que lo atiendan. La señorita que atiende tiene una cola, por supuesto, de 50 personas que están pidiendo un espacio, no hay espacios en el avión. El senador llega con el estilo característico, se pone primero en la fila y le dice: señorita, usted me tiene que dar un pasaje y además un pasaje en ejecutiva. Tengo un viaje urgente que hacer a tal ciudad. Disculpe, señor, tiene usted que hacer cola, esperar como todos los demás. Y el hombre monta en cola y le dice: ¿usted no sabe quién soy? La señorita agarra un micrófono y dice por el altavoz del aeropuerto: tenemos aquí en el mostrador a un señor que no sabe quién es. Si alguno pudiera ayudar a identificarlo, les agradeceríamos profundamente. De algún modo, esta lógica atrabiliaria respondida con tanta sensatez por una ciudadana de a pie muestra esta distorsión del poder, esta idea de que yo, por ser un representante nacional, tengo derechos que los demás no tienen. En cuanto al tema de la situación de la política hoy, estamos atravesando un problema ético complejo. Requerimos una revisión profunda de valores éticos en el manejo de la política, lo cual puede parecer una declaración de principios de ingenuidad y algo naïve, pero es una cosa muy evidente en el conjunto del planeta. Yo creo que no hay excepción, pero en América Latina tenemos que preocuparnos seriamente de este desafío. No podemos continuar con esta piedra libre y eso implica la composición fuerte de instituciones creíbles que sean el soporte de balance. Aquí lo importante no es descubrir lo obvio, la corrupción como una acción natural del ser humano, sino la capacidad de construir instituciones que sean capaces de frenar estos excesos y de tener un ojo avisor desde la perspectiva de los medios de comunicación, desde la perspectiva de un periodismo que sea capaz de, representando como mediador de la base de la sociedad, sea capaz de poner el dedo en la llaga y poner en evidencia la existencia de casos de corrupción que, si no van a ser juzgados en condiciones normales, los serán forzados porque el periodismo de investigación permite desnudar con claridad hechos que no se pueden ocultar. Y eso ha sido un factor muy importante en la sociedad latinoamericana y en la sociedad europea. El periodismo de investigación ha jugado un rol muy importante y lo seguirá jugando incluso más que el propio sistema judicial o como respaldo del sistema judicial. Me preguntaban, y termino sobre el tema de Bolivia, ¿cuál es la significación de la nueva denominación del país, Estado Plurinacional de Bolivia? El republicanismo como concepto de política no se ha cambiado. El artículo 11 de nuestra Constitución establece que tenemos 4 poderes del Estado, se ha incluido a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo Electoral como 4º poder del Estado. Por lo tanto, la estructura de poderes independientes y coordinados entre sí teóricamente funciona. En la práctica, sin embargo, el Poder Ejecutivo controla absolutamente al Poder Judicial, tiene 2/3 de la Asamblea Legislativa y controla al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral, que es un poder independiente, tiene el presidente la potestad de nombrar a un representante de los 7 que conforman el Tribunal Supremo, que siempre acaba siendo el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Dicho lo cual, creo que en términos conceptuales, en este sentido no hay variación. Y los problemas de corrupción que vive nuestro país son similares a los que viven otros países de América Latina. Muy bien, muchas gracias. Tenemos todavía un breve lapso para contestar rápidamente 3 preguntas más. ¿Las alianzas de partidos izquierda-derecha con pobres resultados en gobierno son moralmente correctas? La segunda es: hablar de moral en la política es casi infantil. ¿Cómo cambiar la práctica ética de la política en América Latina? ¿El concepto de eticidad de Hegel y su Estado de Derecho podría abrir una veta para entender la política? Y, finalmente, ¿por qué relacionan la moral con la religión? Los políticos siempre se muestran como personas creyentes. En este contexto, ¿cómo enseñar a los ciudadanos a hacer control político moral?
¿Empiezas tú? Sí. Evidentemente, si planteamos el imperativo del deber ser moral, el plantearlo es una ingenuidad. Son los mecanismos de control, de fiscalización y de castigo de un hecho que tiene una consecuencia los que definirán efectivamente si podemos avanzar en la construcción de un sistema que dé resultados positivos. Vuelvo a insistir, si una sociedad tiene prácticas de corrupción en pequeña y mediana escala, es muy difícil que en la política eso se transmita adecuadamente. Pero si tú tienes los mecanismos de la responsabilidad política, no solamente ante hechos de corrupción explícitos, sino ante cuestiones incluso debatibles, incluso vidriosas, que implican cuando menos la renuncia al cargo de un funcionario que está implicado en esa acción, y si hay un control de la sociedad más un sistema judicial que funcione, podremos encontrar respuestas de carácter ético que fuercen a la política a modificar sus comportamientos. Vuelvo sobre el tema instituciones. ¿Es moral una alianza política entre centro, derecha e izquierda? Mi respuesta sería en principio que no. Pero voy a poner el caso de la Unión Europea, el caso de España en particular. El presidente Rodríguez Zapatero tuvo que llevar adelante medidas que definiríamos como ultraneoliberales, siendo él en lo íntimo contrario a ese tipo de aplicación de políticas. Y el presidente Rajoy hará prácticamente lo mismo. Las instrucciones llegan de la señora Merkel y del señor Sarkozy. ¿Qué más te da en España votar por el centro, la derecha o la izquierda? ¿Qué más te da si se alía la izquierda o la derecha si hay un gobierno que está fuera de la estructura del propio país que tiene que aplicar las medidas? La primera carta que recibió el señor Rajoy de felicitación de la señora Merkel fue: lo felicito, no se olvide de cumplir las medidas que tiene que cumplir, dado que ahora tiene la mayoría absoluta. Entonces, la pregunta es, estamos en un mundo donde se está empezando a diluir esas diferencias. Quizás en América Latina haya una realidad distinta, pero lo que hace 30 años era un anatema, en Bolivia se produjo la alianza entre el movimiento de izquierda revolucionaria y ADN de Hugo Banzer. Hugo Banzer había sido el dictador que había reprimido, encarcelado y eventualmente matado a altos dirigentes del MIR, y en un momento determinado se aliaron ambos partidos y el presidente Banzer hizo presidente, el candidato Banzer hizo presidente a Jaime Paz Zamora. En ese momento nos pareció una cosa escandalosa. Hoy día estamos curados de espanto. ¿Esa es una buena o una mala noticia? No lo sé. Gracias. Bueno, 2 temas. Uno, quisiera agregar entre los mecanismos de posible corrección hacia el futuro y de que pueden cambiar este panorama, el muy importante que señalaba el doctor Mesa, el periodismo de investigación, que tiene un rol vital. Y quisiera agregar la existencia en algunos países de organizaciones no gubernamentales que controlan y siguen y a veces cumplen un rol que los órganos naturales de control establecidos por la Constitución no cumplen, y en algunos casos pueden ser extremadamente útiles. El tema de las alianzas entre izquierdas y derechas para conquistar el poder, por lo menos desde la perspectiva de alguien que es argentino y ha vivido al peronismo desde que emergió, es muy claro que ese tipo de movimientos tienen la capacidad de unir izquierdas, derechas en algo que es difícil ideológicamente de definir. Pero bueno, esa será la perspectiva de alguien que es radical. Pero ciertamente es, diría, bastante frecuente, al menos en mi propio país, algún tipo de mecanismos de acomodación de intereses entre sectores más bien claramente de izquierda y claramente de derecha. Eso se da, creo, en la mayor parte de los partidos. Yo, si me permiten, no lo veo mal tampoco. Si me permiten, añadiría una reflexión a este punto, ¿no? de los pactos que algunos pueden denominar espurios entre sectores de izquierda y sectores de derecha, ¿no? Yo distinguiría un claro elemento, y es que el programa de alguno de estos actores hubiera dicho expresamente: jamás vamos a pactar con este partido, ¿no? Entonces, probablemente eso se podría entender como una ruptura de un vínculo con el electorado
que podría evaluarse en términos éticos, ¿no? Es decir, de romper una promesa explícita con respecto a un determinado aliado o una determinada alianza. Siempre que esto no ocurra de una manera tan expresa, yo creo que esto está en el propio juego de la política. Digamos, tampoco la política se escriben las reglas en piedra de tal manera que no haya posibilidad de rectificar digamos, escenarios de alianzas no previstos inicialmente y que pueden generar un nuevo espacio para la acción política. Yo creo que ya estamos al borde del tiempo, pero tengo la última pregunta, que es para Carlos Mesa. Le preguntan, doctor Mesa, ¿usted cree que la sociedad civil organizada es la que podría ser un cuarto poder que controle y señale las malas prácticas en la gestión pública? En el caso de Bolivia, nuestra Constitución establece la legitimación constitucional del control social, que está por encima del poder legislativo y por encima de la Contraloría y la Procuraduría General del Estado. Es decir, ese control social que todavía no se ha conformado, teóricamente podría pedir la renuncia de algún funcionario. Lo que no sabemos es cómo va a constituirse, quién elige a ese control social y cómo se estructura su propia legitimidad. Es un ejemplo de un intento en una Constitución de generar un poder sobre el poder que ha sido elegido para legislar, para regular y para fiscalizar. ¿Es una contradicción en los términos o es que de hecho estamos presumiendo que nuestros instrumentos constitucionales no tienen la suficiente fuerza para poder hacerse efectivos porque la práctica así lo demuestra? La otra opción sería, ¿qué pasa con los indignados? Los indignados en el mundo entero, que expresan su hartazgo de una situación intolerable. El problema es cómo conduces el movimiento de los indignados hacia una dirección específica y si los indignados quieren hacer algo más que expresar nítidamente que están en contra de lo que está pasando, porque no tienen ni una cabeza visible ni un programa alternativo, simplemente dicen esto no puede continuar. Pero de pronto mi impresión es que de los indignados de hoy está germinando una nueva lógica generacional, ética y de visión de la política que podría ser de renovación en el mediano plazo. Una generación que puede haber aprendido finalmente la lección. Concluyo diciendo lo que mencioné ayer. Estamos en un mundo globalizado en el mejor y en el peor sentido de la palabra. Yo creo en la existencia de un gobierno mundial que ya se ha instalado a partir de los mecanismos de un sistema financiero francamente obsceno que controla la economía mundial y que está generando las líneas maestras del liderazgo, no ya de los países de América Latina, sino de los Estados Unidos, Europa y no sé si la propia China. En este escenario tenemos la posibilidad de un cambio, por lo menos debiéramos mostrarlo y generar una línea que trate de romper democráticamente, ese es el desafío, esta imposición. Muy bien, muchas gracias. Como ven, hemos intentado en una sesión de apenas 45 minutos abordar un tema que es muy delicado. Este salto de la moral individual, de la ética individual, finalmente es un asunto muy individual, muy personal, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con actitudes ante la vida, que tiene que ver con actitudes ante cuestiones sociales, pero que inmediatamente genera o se produce o da un salto hacia lo colectivo, ¿no? Este siempre ha sido, además, uno de los temas fundamentales de la filosofía occidental, precisamente esta idea de la existencia de valores universales, de una ética universal, ¿no? En políticas todavía, si se quiere, mucho más proceloso este asunto, porque la política es el escenario del poder y es el escenario de unos intereses que pueden llegar a ser tremendamente terroríficos y que pueden ser incluso llegar a ser siniestros a veces, otras veces no tanto. Estamos en un escenario, como se señalaba ahora mismo, como decía el doctor Mesa, donde el conglomerado mundial, el conglomerado global, domina como nunca antes, y si antes era complejo dar el salto de una ética individual a una ética social o una ética grupal, imaginémonos ahora lo que significa una ética en la que se incorporen a países emergentes, potencias emergentes, como es el caso de China,
con unos valores, con unas percepciones culturales muy distintas a las del Occidente, que hasta ahora llevaba la voz cantante. Por consiguiente, es un reto en el que vamos a tener que seguir pensando mucho y debatiendo más. Muchas gracias.